del Estado. Ante la actual reconfiguración de la estrategia de seguridad por parte del Estado, el Tribunal Permanente de los Pueblos, TPP, eje de guerra sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia, llevará a cabo la Semana Nacional contra la Violencia Represiva del Estado con el objetivo de analizar, discutir y nutrir el documento Libre Comercio y Violencia, que se presentó de manera colectiva a los jueces internacionales del TPP en la audiencia introductoria que se realizó en Ciudad Juárez, Chihuahua, a finales de mayo del 2012. Los temas del eje de guerra sucia son el proceso de militarización y paramilitarización, la práctica sistemática de la tortura, las detenciones arbitrarias o ilegales, las desapariciones forzadas, las ejecuciones sumarias y extrajudiciales, las masacres, las fosas comunes, la prisión por motivos políticos, la criminalización de la protesta social y otras graves violaciones a los derechos humanos. Ejemplo de ello es que durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, 558 defensores y defensoras de derechos humanos fueron detenidos arbitrariamente, 49 fueron ejecutados de manera extrajudicial y 56 sufrieron desaparición forzada. Es decir, que 105 personas defensoras de los derechos humanos fueron ejecutadas extrajudicialmente o sufrieron desaparición forzada durante ese mismo periodo. Y solo del 2008 a marzo del 2012 ocurrieron 561 violaciones documentadas a los derechos humanos en contra de defensores de los derechos humanos. Violaciones como tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, hostigamientos, seguimientos, criminalización, amenazas de muerte y allanamientos. El compromiso del Tribunal Permanente de los Pueblos es coadyuvar a realizar los derechos humanos de las víctimas, abonar a la memoria del pueblo mexicano, a rescatar la verdad de los hechos violatorios de los derechos humanos e iniciar la lucha por la justicia y el largo camino en la búsqueda de la reparación integral del daño. La audiencia del eje de guerra sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia se realizará en marzo del 2014 y será un espacio de denuncia nacional e internacional que permitirá aportar argumentos jurídicos y éticos que contribuirán a la lucha por alcanzar la justicia para las víctimas, así como modificar el marco jurídico y crear las leyes que permitan juzgar las violaciones a los derechos humanos y terminar con la impunidad, único modo de garantizar la no repetición de estas graves violaciones a los derechos humanos. Las actividades de la Semana Nacional contra la Violencia Represiva del Estado se llevarán a cabo en el Auditorio Benito Juárez, en la Facultad de Derecho de la UNAM, en el campus de CEU, y en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, ubicado en la calle de Serapio Rendón 57-B, Colonia San Rafael, los días 27 y 28 de febrero, donde se busca fortalecer en conjunto el proceso que permita demandar con fundamentos sólidos al Estado mexicano por las graves violaciones a los derechos humanos en contra del pueblo de México. Se encuentra con nosotros el profesor Carlos Facio, y como parte integral de este eje de guerra sucia del Tribunal Permanente de los Pueblos, el doctor Gilberto López y Rivas, garante del Tribunal Permanente de los Pueblos, y la compañera Nadine Reyes Maldonado, también integrante del eje guerra sucia del Tribunal Permanente de los Pueblos. Cedo la palabra al profesor Carlos Facio. Bueno, buenos días. El eje de guerra sucia es uno de los 7 ejes que conforman el capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos, que comenzó a funcionar en 2011, luego de que en 2010 se hiciera una gestión ante la Secretaría del TPP en Roma. El objetivo de este capítulo México es juzgar al Estado mexicano, a los distintos gobiernos, a los sucesivos gobiernos del Estado mexicano desde los años 60 al presente, por crímenes que pueden configurarse algunos crímenes de lesa humanidad, de genocidio, y en todo caso crímenes propios del terrorismo de Estado que están configurados esa figura por la tortura sistemática, la desaparición forzada de personas, las ejecuciones sumarias extrajudiciales. Estos 3 elementos, que a nivel de la sociología, pero también de las Naciones Unidas,
llevaron a la tipificación del terrorismo de Estado en países como Argentina, como Chile, en los años 70, de manera esporádica en el territorio mexicano también se ha practicado. Tenemos justamente, después de la represión de Tlatelolco, una guerra sucia en los años 70, donde se daban justamente estas figuras represivas y, como ustedes contan, que están expresos en el territorio mexicano. Algunos cumplen prisión domiciliaria, pero los terroristas están, los criminales, los genocidas están impunes. Y en estos periodos, hasta el presente, sobre todo en el sexenio de Felipe Calderón, estas tres figuras reaparecieron con otras nuevas modalidades represivas de importación, como por ejemplo las fosas comunes o los falsos positivos importados de Colombia, es decir, la aparición de víctimas civiles como presuntos terroristas, en el caso de la guerra de Calderón, asimilados a grupos de traficantes de drogas. Entonces nosotros lo que queremos plantear ante este tribunal, en las sesiones que estamos programando para esta semana y las que vienen a lo largo de 2013, es justamente acumular denuncias, pruebas documentales sobre este tipo de crímenes que ha cometido el Estado mexicano, bajo la premisa de que hay un continuum, es decir, de que hay una continuidad bajo distintas modalidades de guerra en estos últimos, digamos, 50 años. Es decir, si a la guerra de contrainsurgencia de los años 60 y 70 le sumamos las posteriores modalidades, vamos a ver cómo en el territorio chiapaneco, por ejemplo, en Oaxaca y Guerrero, en los años 90 se dan características propias de la guerra de baja intensidad, y en la actualidad, durante el proceso de Calderón y lo que comienza a ser el mandato de Peña, estamos en lo que se podría tipificar como una guerra de cuarta generación, y el continuum también se da la transición de Calderón a Peña, porque los mismos componentes que estaban en el sexenio pasado se siguen dando. Esto es, es decir, los vínculos entre la criminalidad organizada, lo que llaman desde el Estado los criminales organizados, con la variable de que nosotros vemos que esta criminalidad organizada tiene un pie en la criminalidad común, digamos, o la criminalidad criminal, y otro pie en el Estado, o sea que hay criminales dentro del Estado, y que es muy difícil diferenciar entre unos y otros. Pero en esta fase actual, entonces, está documentado por organizaciones internacionales desapariciones forzadas, tortura sistemática, ejecuciones sumarias extrajudiciales, y todo esto se da en el marco de que agentes estatales, es decir, de la Marina de Guerra, del Ejército Mexicano, de las distintas policías, empezando por la Policía Federal, son quienes han cometido esta clase de crímenes, con independencia de los crímenes o de las situaciones que se puedan presentar en el rubro de la criminalidad per se. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a tratar de demostrar ante este tribunal penal, este Tribunal Permanente de los Pueblos, que, como ustedes saben, por vía paralela, en un Tribunal Penal Internacional también hay radicadas medidas en este mismo sentido. Entonces, bueno, no podemos explicarnos esta represión continuada bajo estas distintas modalidades que configuran una guerra contra el pueblo, en definitiva, sin ver que en estos últimos 50 años la represión está combinada con los distintos modelos económicos de explotación del Estado mexicano a través de los sucesivos gobiernos del PRI y del PAN sobre la población en general. Es decir, si nosotros vemos del Estado benefactor del viejo PRI de los años 60, 70, pasamos, digamos, al México del TLC, es decir, de una dependencia estructural con Estados Unidos, que se prolonga luego a través del Plan Puebla-Panamá, de la ASPAN, de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad Americana del Norte, y de la Iniciativa Mega, hasta el presente, todos proyectos o megaproyectos que tienen que ver con la apropiación por compañías multinacionales, la mayoría con casa matriz en Estados Unidos, de los recursos geoestratégicos de México, en particular el petróleo, es decir, Pemex se ha venido privatizando por partes, del gas, del agua que sirve para generar energía, de la biodiversidad, del oro, de la minería, etc. Entonces,
nuestra premisa, nuestro punto de interpretación de esta represión es que justamente desde el Estado se reprime en beneficio de una plutocracia, un pequeño puñado que son los dueños del dinero, y en perjuicio de la población en general. Y yo para aquí por acá. Yo les voy a pedir disculpas porque tengo un compromiso a las 11, un trámite administrativo que no puedo eludir. Muchísimas gracias, profesor. Hago paso de la voz al doctor Gilberto Becerril. Bueno, desde el espacio del grupo de garantes del Tribunal Permanente de los Pueblos, hemos comentado que el eje de la guerra sucia en particular es uno de los que más activamente han estado documentando de manera muy responsable las actividades lamentablemente delincuenciales del Estado mexicano. México se ha convertido en un caso paradigmático a nivel mundial, tal vez junto con Colombia, de lo que es un Estado criminal, un Estado que aplica un tipo de terrorismo de Estado, y que se engarza con el terrorismo global de Estado que aplica Estados Unidos a nivel mundial, a partir del cual nosotros podemos ver cómo se dan secuestros a lo largo del planeta, en cualquier parte del mundo. Estados Unidos puede secuestrar a un individuo, incluso a sus propios ciudadanos, con la complicidad. El periódico La Jornada dio cuenta de esto, de más de 50 estados en este tipo de prácticas del terrorismo global de Estado. Como consecuencia de este contexto global, en donde se reconfigura una estrategia autoritaria que apoya la penetración corporativa de los mercados, esto es a partir de guerras preventivas, a partir de invasiones neocoloniales de países como Irak y Afganistán. México es ocupado de otra forma, a partir de una estrategia combinada en la que la famosa guerra contra el terrorismo, que es el enemigo externo, y la famosa, o llamada así, guerra contra el narcotráfico, que es el enemigo interno, conforman partes o las dos caras de una sola estrategia represiva y de ocupación de los territorios en nuestro país. Sí, México es como el modelo de esta estrategia. Una vez terminada la Guerra Fría, pues habría que inventar un enemigo externo, que en este caso es el terrorismo, sin tomar en cuenta que el verdadero terrorismo y el más poderoso de los terrorismos es el que practica Estados Unidos y sus aliados. Y por el otro lado, la guerra contra el narcotráfico, que resulta en una forma de penetración para que el país se militarice, se paramilitarice y se criminalice. Esto es así porque encontramos que los aparatos de Estado, en lugar de realmente combatir al crimen organizado, lo que hacen es administrar al crimen organizado. Esto es, es un ejercicio de 6 años con cerca de 100,000 muertos, pero que ha fortalecido más que debilitado, por ejemplo, uno de los elementos del crimen organizado, que es tan solo el más visible, que es el narcotráfico. Pero tenemos también el trasiego de armas, tenemos el trasiego de personas, tenemos el trasiego de órganos, tenemos la prostitución, casinos, etc., que conforman toda una corporación que hay que ver como una corporación capitalista más. Esto es, sigue la lógica del mercado y sigue la lógica de lo que podrían ser los fines político-militares de esta justificación del Estado mexicano para militarizar al país y para dar todas las facilidades al gobierno de los Estados Unidos para que penetre las propias Fuerzas Armadas y para que penetre
los organismos de inteligencia que se constituyen en ramificaciones de los organismos de inteligencia estadounidense. De esta manera, pues, vemos con gran preocupación que no hay diferencia entre los gobiernos panistas y priistas ahora, como no la hubo entre el gobierno panista, que supuestamente iba a ser una transición democrática y fue todo lo contrario, y el anterior PRI. Ahora nuevamente con Peña Nieto en la presidencia, lo que vemos nosotros es una continuidad. Ya comienza el conteo de las víctimas, ya comienza nuevamente el conteo de las ejecuciones extrajudiciales, de la criminalización de los jóvenes, de la ampliación de la población en las prisiones, que uno analiza y mayoritariamente son jóvenes y pobres. De esta forma, pues, el eje de la guerra sucia se constituye en uno de los ejes más importantes para demostrar en un tribunal internacional como es el Tribunal Permanente de los Pueblos la responsabilidad del Estado mexicano, sea el partido que gobierne, el PRI o el PAN, en estos crímenes de lesa humanidad, como constituyen las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, en donde algún día, más temprano que tarde, estarán estos delincuentes, como Calderón y como Peña Nieto, en un tribunal internacional para juzgarlos por sus crímenes que han cometido contra el pueblo mexicano. Por lo tanto, el tribunal, el grupo de garantes, ve con satisfacción que se trabaja en esos ejes de manera muy documentada, muy responsable, y esta semana precisamente pretende recabar el mayor número de espacios públicos para dar a conocer lo que el Estado criminal mexicano está cometiendo a lo largo y ancho de nuestro territorio en los medios de comunicación, y por eso nosotros agradecemos su presencia para que ustedes propagandicen de la mejor manera del periodismo lo que es esta guerra contra el pueblo, lo que es este terrorismo de Estado del Estado mexicano. Muchísimas gracias, y ahora paso el micrófono a Nadine Reyes. Muy buen día a todos y gracias por estar aquí. Voy a dar lectura a un boletín que preparamos como integrantes de este eje y también como integrantes de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México. La Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada se suma a los trabajos del eje de guerra sucia del Tribunal Permanente de los Pueblos. La campaña y la audiencia de guerra sucia realizarán preaudiencias sobre desaparición forzada en la Semana Internacional del Detenido Desaparecido. Integrantes de la coordinación de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México, anunciamos nuestra integración al eje de guerra sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia del Tribunal Permanente de los Pueblos en lo que se refiere al tema de desaparición forzada de personas. Las desapariciones forzadas forman parte de la violencia sistemática del Estado mexicano, la cual ha sido empleada como un mecanismo más de represión política para acallar el descontento y la organización de diversos grupos que luchan por la defensa de sus derechos humanos y del pueblo en general. Esta grave violación a los derechos humanos, catalogada como un crimen de lesa humanidad, ha adquirido dimensiones insospechadas. Los desaparecidos son miles en nuestro país y es de una gravedad mayor a la ocurrida en los países de dictaduras vividas en los países de Latinoamérica. Por ello, desde hace años diversas organizaciones hemos iniciado diversos esfuerzos para combatir este grave crimen y lograr la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos en el país. Sin embargo, la documentación de los casos ha sido una de las grandes limitaciones que como organizaciones sociales y de derechos humanos aún padecemos, por lo que creemos sumamente importante sumar esfuerzos en este eje de guerra sucia del TPP para documentar, denunciar y evidenciar los patrones y las formas en las que el Estado de manera sistemática ha venido implementando esta práctica. Como Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, hemos documentado la desaparición forzada en contra de luchadores sociales y defensores de derechos humanos.
En marzo del 2011, en nuestro informe sobre desaparición forzada en México, documentamos 30 casos de desaparición forzada en contra de defensores de derechos humanos y luchadores sociales en un periodo de 5 años, del 2005 al 2011, cifra que se vio incrementada en tan solo un año, de enero del 2011 a febrero del 2012, en la cual documentamos 30 casos también. Creemos que el espacio del TPP es sumamente importante para evidenciar la gravedad de los casos de desaparición forzada en nuestro país ante jueces internacionales que cuentan con la calidad moral y ética para emitir un juicio sobre esta situación. Por ello, nuestra participación en el eje de guerra sucia pretende aportar las herramientas que hemos adquirido y realizar una providencia sobre desaparición forzada en la Semana Internacional del Detenido Desaparecido a desarrollarse en la última semana de mayo, con la finalidad de impulsar la documentación de casos y presentarlos ante este tribunal. Frente al escenario que se vislumbra y la gravedad de este grave crimen de lesa humanidad, es importante denunciar constantemente estos hechos. Por ello, saludamos también el reciente informe emitido por Human Rights Watch, Los Desaparecidos de México, en el cual se documentan 250 desapariciones ocurridas durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón, y que retoma parte de las demandas y exigencias que como organizaciones hemos venido realizando desde hace más de 2 años y que aún permanecen sin ser escuchadas. Como lo es la creación de una ley acorde a los tratados internacionales que prevenga, sancione y castigue a los responsables de cometer estos hechos, una ley general contra la desaparición forzada de personas, que permita tipificar correctamente en las localidades y la federación la desaparición forzada, así como también que contemple un registro nacional de personas desaparecidas, un banco de datos de ADN y una serie de elementos que son necesarios para combatir de manera integral este grave delito, y que sea construida con la participación de las organizaciones de familiares de víctimas y de expertos en el tema. Si bien estamos de acuerdo con dicho informe porque evidencia la gravedad de este crimen y la participación de elementos del Estado en dichas desapariciones, no podemos dejar de señalar que nos llama la atención que en este informe no se retomen los más de 40 casos de luchadores sociales y defensores de derechos humanos que fueron desaparecidos durante el periodo de gobierno de Felipe Calderón. Desapariciones forzadas por motivos políticos que por la magnitud de casos que se han dado en general en contra del pueblo han permanecido invisibilizados y que creemos es sumamente necesario denunciar, porque demuestra la persecución política que existe en contra de los luchadores sociales y defensores de derechos humanos que luchan por defender sus derechos en nuestro país. Por tanto, este espacio del Tribunal Permanente de los Pueblos en el eje de guerra sucia será un buen momento para participar y coordinar esfuerzos entre las diversas organizaciones que venimos trabajando en la erradicación de este crimen de lesa humanidad, para evidenciar la sistematicidad de esta política, dar a conocer ante la opinión pública nacional e internacional la violación sistemática de los derechos humanos en México, e ir dando los pasos que nos permitan en un futuro, esperamos no muy lejano, llevar a juicio a los responsables de estos actos, así como saber la verdad de lo ocurrido y lograr el esclarecimiento de todos los casos de los detenidos desaparecidos en el país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marín. Bueno, pues desde enero de 2010 un grupo de organizaciones sociales, académicos y grupos afines hemos trabajado coordinadamente para realizar el Tribunal Permanente de los Pueblos. Comento con ustedes que en 2012, en mayo, 27, 28 y 29 de mayo, se celebró la primera audiencia general introductoria del Tribunal Permanente de los Pueblos. En este evento, a lo largo de 7 ejes temáticos, 7 audiencias, se visibilizó toda la realidad que los aquí presentes ya describieron. En este evento se contó con un cuerpo de jurados con destacadas personalidades, entre ellas Anthony Bilbao, Graciela Galero, Miguel Fano, Phil Berger, Alejandro Teitelbaum, entre otros. En este marco y dando continuidad a las actividades que tenemos agendadas como eje Guerra Sucia, les recordamos nuestro programa de actividades que arranca a partir de mañana en el Auditorio Benito Juárez de la Facultad de Derecho de la UNAM, con un foro titulado Violencia Sistémica
sistemática en México, la Guerra Sucia, 1960-1975, cuyos ponentes, entre los ponentes se encuentra José Reveles, escritor y periodista de la revista Proceso, Beatriz Torres, del Centro Académico de la Memoria de Nuestra América, CAMEA, Raúl Álvarez Garín, del Comité 68, Nicomedes Fuentes, Comisión de la Verdad en Guerrero. A las 6 de la tarde está el foro Estado Neoliberal y Represión Política, cuyos ponentes son los siguientes: Enrique González Ruiz, coordinador del posgrado de la maestría en Derechos Humanos, el doctor Gilberto López y Rivas, antropólogo y articulista, aquí presente, Benito Colín Talavera, del Movimiento Humano Popular, Pedro Hernández, del Comité de Derechos Humanos de la Huasteca y Sierra Occidental. Continuamos el día jueves 28 en el Centro Pro de Derechos Humanos con el foro La Política Represiva del Estado Mexicano en el auge del neoliberalismo a las 16 horas. Ponentes: José Jesús Palacio Cerrato, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Pedro Faro, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas; integrantes de la mesa directiva de la sociedad civil Las Abejas, y el compañero Francisco Cerezo, el Comité Cerezo. A las 18 horas tenemos en el mismo lugar el foro titulado Profundización del Neoliberalismo y Terrorismo de Estado, cuyos ponentes serán Clemencia Correa, del posgrado de Derechos Humanos de la UACM, el profesor Carlos Facio, José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro, y del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, y un integrante del Frente Popular, Francisco Villa, independiente. Sin más, se abre una ronda de preguntas. ¿Sí? Sí. Don Gilberto Andrés Toledo, BNDES. Cuando usted hace mención sobre este modelo de estrategia en donde se pretende pues, criminalizar también a la sociedad, damos por entendido que evidentemente esto es, al ser una estrategia, tiene plazos, tiene lapsos marcados. Quiere decir que esta continuidad que encabeza el gobierno de Peña Nieto, ¿qué perspectivas puede arrojar precisamente en el supuesto de que no se haga algún alto en el camino, como una sanción al Estado mexicano, como algo que realmente marque un precedente para decir una advertencia de que no se puede dar por continuar de esta estrategia? Bueno, primero hay que ver los antecedentes de Peña Nieto como un gobernante represor. Él fue quien incluso se ostentó orgullosamente, confesó ser el represor de Atenco, los feminicidios en el Estado de México, que fueron de los más altos en todo el país. Y luego los primeros pasos que ha dado, ratificando la presencia del ejército y dándose, sí, varios analistas no han visto absolutamente ningún cambio en lo que son sus primeros meses en cuanto a la creciente violencia y la continuidad de la estrategia. ¿Sí? Yo vislumbro cambios cosméticos, pero una continuidad de la estrategia. ¿Por qué? Porque no hay que verlo a partir de las personas, sino a partir de la estructura que se quiere implantar en nuestro país, una estructura neocolonial. Las corporaciones piden tener una situación de control de la fuerza de trabajo. Entonces ellos han continuado con sus reformas en lo que fue la ley laboral. Están tratando a través de la ley de amparo quitar todo lo que tiene que ver en materia de amparo en la cuestión agrícola, de tal forma que los núcleos ejidales y comunales estén absolutamente en la indefensión total. Las mineras siguen avanzando en cuanto a concesiones. Tenemos el caso, por ejemplo, en el estado de Morelos, de una concesión de 15,000 hectáreas que incluyen el propio sitio arqueológico de Xochicalco, que es un patrimonio de la humanidad. Es decir, vemos que la necesidad que tiene el capitalismo neoliberal
de que sea garantizado a partir de las Fuerzas Armadas la penetración de las corporaciones, de los territorios, y para ello están utilizando las mismas estrategias. Aquí, por ejemplo, nos preocupa muchísimo la utilización de un concepto de paramilitarismo que han comenzado a manejar incluso irresponsablemente revistas serias como El Propio Proceso, en donde equiparan paramilitarismo con policías comunitarias. Sí, incluso se le dice el eufemismo de paramilitarismo, policías comunitarias. Sí, estos están muy equivocados, hay que precisar con toda claridad que el fenómeno del paramilitarismo como articulado directamente al Estado y que sirve a los fines del Estado. Es decir, el paramilitarismo es la cara ilegal y clandestina del Estado en lo que toca a la organización de grupos armados. Cosa totalmente distinta que son las policías comunitarias. Pero hemos visto de manera orquestada esto y algunos han caído en la trampa, no creo que haya sido algo voluntario, de confundir el concepto de paramilitarismo con las organizaciones que se defienden contra el crimen organizado ante la realidad de que el crimen organizado está en el propio Estado. Es decir, entonces, ¿qué confianza se tiene para una política de seguridad si no es a partir de las propias fuerzas, que es lo que han hecho los pueblos indígenas? Entonces, vemos que sigue adelante la privatización de las prisiones, que sigue adelante la injerencia de los organismos de inteligencia estadounidense con Peña Nieto. Es decir, no vemos para nada ningún cambio trascendente y sí una continuidad estructural en lo que toca a la represión de Estado, a este terrorismo de Estado que distinguió a Calderón. Es decir, Peña Nieto sigue los pasos de su antecesor y utiliza la retórica y utiliza los pactos por México hechos a las espaldas del pueblo para encubrir y darle un aspecto cosmético a un gobierno que se enfila para la misma política represiva de su antecesor. Sí, pero insisto en la pregunta, ¿qué riesgo se corre en caso de que no se tome alguna, bueno, una presentación de una denuncia y que haya una resolución por parte de qué autoridad para precisamente sancionar al Estado mexicano o darle alguna señal de que... Bueno, la sociedad civil ha escogido esta articulación de carácter ético que esperemos algún día tenga una articulación penal internacional, como es el Tribunal Permanente de los Pueblos. Es decir, la sociedad civil no se puede quedar cruzada de brazos ante lo que está ocurriendo y un esfuerzo es la defensa de los derechos humanos de organismos como los que estamos aquí en la mesa, cada uno dentro de su propio ámbito, desaparición forzada, crimen de lesa humanidad y los hermanos Cerezo con sus organismos de defensa de los derechos humanos. Es decir, estamos tratando de resistir a estos embates de lo que es el terrorismo de Estado de la manera más organizada posible y a partir de organismos que como el Tribunal Permanente de los Pueblos tienen un gran prestigio internacional de carácter ético-moral que para nosotros es muy importante. Y pues es la manera como nosotros resistimos, es decir, también recurrimos a instancias internacionales como se puede dar para el caso de las instancias internacionales de Costa Rica, etc. Pero esto buscamos a todas luces dar a conocer la naturaleza criminal del Estado mexicano. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo creo que un poco vinculado con lo que decía el compañero. Entonces esperamos que en este sexenio puedan ocurrir otra vez este numeroso número de muertes que ocurrieron con Felipe Calderón, o sea que puede pasar lo mismo, podemos esperar lo mismo, los ataques a los activistas, los 70,000 muertos que algunos registraron. Sí, contestando a la pregunta, lo que creemos es que efectivamente hay un cambio de discurso en el gobierno de Peña Nieto. Ya no es un discurso burdo de una guerra en contra del narcotráfico para justificar las políticas de seguridad,
sino que, como decía Gilberto, va a haber un maquillaje, va a haber aparentemente menos violencia en el país, aunque las cifras, la documentación nos está diciendo que continúa el mismo grado de violencia. La diferencia es que antes Calderón la presumía. Ahora lo que va a buscar el gobierno de Peña Nieto es, en el discurso, cambiar toda esta estrategia de una guerra para centrarse más en una política de seguridad nacional, un poquito más pegado al guión colombiano, en donde, habiendo altos índices de violencia, no son tan públicas. Entonces tenemos ya el inicio de este año, ya pues el conteo de las ejecuciones extrajudiciales, y el mismo presidente de la República no ha dicho que va a cambiar sustancialmente la estrategia de seguridad de Calderón. No solamente va a continuar esa estrategia, sino la va a profundizar. Y uno de los elementos que nos están dando a comprender mejor el fenómeno es precisamente el resurgimiento del paramilitarismo, no de las policías comunitarias, como bien lo dice Gilberto López y Rivas, sino de estos grupos armados, entrenados, semiclandestinos o clandestinos, que están atacando a las comunidades que están defendiendo sus ríos, sus montañas, su territorio, y que también están desapareciendo y ejecutando a defensores de los derechos humanos. Ahorita hay una campaña de agresión en contra de defensores de derechos humanos. Ya se ha denunciado por parte de la Red de Todos los Derechos para Todos y Todas que hay una campaña de hackeo a las cuentas de los defensores de derechos humanos y sustituyen sus nombres y empiezan a enviar correos, también por teléfonos celulares. Ahorita hay una campaña en contra de defensores de, a la misma hora, a las 12:31 de la madrugada, les mandan un buzón de voz con las conversaciones grabadas de todo el día, ¿no? Entonces, estamos viendo, con base a la documentación, que ya hay un ataque, hay un hostigamiento en contra de los defensores de derechos humanos, y que esa estrategia desgraciadamente no va a cambiar. ¿En qué zonas han detectado este resurgimiento del paramilitarismo? O sea, ¿en qué estados de la República? Bueno, continúa, empezó con Chihuahua, hay que recordar, con el operativo, primero el operativo conjunto Michoacán, después se fue a Chihuahua, e incluso el gobierno de Peña Nieto ha dicho que el mismo modelo aplicado al Valle de Juárez es el que va a extender al resto de la población, y la documentación que tenemos y que ya está recogida en informes nacionales e internacionales de derechos humanos es que va a haber militarización, después viene la paramilitarización, luego ingresa la Policía Federal, pero las violaciones a derechos humanos continúan. Entonces tenemos a un Valle de Juárez que aparentemente en las cifras ha disminuido la violencia, porque ya no hay, por ejemplo, casi organizaciones de derechos humanos o defensores o defensoras que estén vivos y que denuncien lo que está pasando. La mayoría están muertos, están desaparecidos o están exiliados. Entonces estamos viendo que esa estrategia del Valle de Juárez, que se traslada a Michoacán, se traslada a Veracruz, hoy, por ejemplo, está trasladándose con mayor rigor en Guerrero y en Michoacán. Nadie, yo quisiera preguntar tu opinión respecto a esta controversia que se ha despertado, primero por la falta de coincidencia en las autoridades de la Secretaría de Gobernación de la existencia o no de la lista de personas desaparecidas, etc. Pero más allá de eso, tu opinión respecto a qué mensaje da el que se dé a conocer esta lista, el que se diga por parte del Secretario de Gobernación de que se está trabajando ya en la elaboración del dictado como tal. ¿Será como un golpe de caja simplemente, o realmente consideras que es algo de mayor efecto? Sí, se da con una intención. Casi siempre los gobiernos priistas se han caracterizado por dar en el discurso esta aparente disponibilidad de atender toda esta serie de casos. Lo sorprendente es que en los hechos, esta cifra, por lo tanto, que no es tampoco 100% la más confiable, porque diferentes organizaciones desde hace, y no solamente de este sexenio, del sexenio de Felipe Calderón, sino desde los años 60, que son más de 1000 casos también de desapariciones forzadas, más los que se suman del sexenio de Felipe Calderón, puede ser más de 30,000 desaparecidos. El problema es que de esos 30,000 casos o más
de desaparecidos, no se tiene la clasificación ni la especificación exacta de en cuáles está incurriendo también o tiene mayor responsabilidad el Estado, que son desapariciones forzadas, y en cuáles no. El Estado lo que ha hecho es meter en un mismo cajón todos los casos, y la mayoría de los casos están de manera generalizada, y ellos los catalogan como extravíos, ausencias de personas, ¿no? Y esta aparente muestra de voluntad y de los casos que supuestamente el gobierno mexicano ya ha encontrado, son casos que efectivamente son personas que fueron extraviadas o que se ausentaron de sus casas y no quisieron dar información, ¿no? Esos son los que presentan como los casos que ya se han resuelto. Sin embargo, no ha habido ni un solo caso en los que esté la participación del Estado en los casos de desaparición forzada. No hay ni un solo caso que haya resuelto, ni tampoco hay un solo responsable que haya sido enjuiciado y castigado. Entonces, en el caso, por ejemplo, de nuestros familiares, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, que son dos luchadores sociales desaparecidos desde el 25 de mayo del 2007, cuenta con toda una documentación en donde se evidencia la participación del Ejército Mexicano y la Policía Estatal en el estado de Oaxaca, y la CNDH emitió una recomendación en donde responsabiliza directamente al Estado mexicano. Él se comprometió, el gobierno, a dar respuesta, y son más de 3 años en donde no hay ningún avance. Entonces, eso evidencia que en los casos en donde efectivamente hay la participación y vinculación de los elementos del Estado, esos casos son los que no va a responder. Esos son los casos a los que no le está dando continuidad, que es lo que también nosotros queremos externar. Incluso nos llama la atención, y lo mencionamos en el informe que entrega Human Rights, que no se hace caso, no se mencionan estos más de 40 casos que como campaña hemos documentado de desaparición forzada en contra de luchadores sociales. Entonces, es importante seguir haciendo esa denuncia, porque veremos si en los hechos se da respuesta a todos estos casos, que no solamente son los del sexenio, son desde 1960. Y la más clara muestra, nosotros decimos, de voluntad política, es que el Estado presente convida a todos los detenidos desaparecidos de la guerra sucia y de la actualidad. Es la mayor muestra de voluntad que podría hacer. Finalmente, en parte, quisiera saber, ¿tienen a lo largo de los meses que lleva el gobierno de Peña Nieto algún conteo, alguna cifra que pudiera hablar sobre estos casos de desapariciones forzadas de defensores de derechos humanos? ¿Tienen alguno de los organizaciones? ¿Tienen algún dato? El fenómeno que se está dando ahorita es que se están dando casos de desapariciones en contra de activistas y luchadores sociales. Sin embargo, estos casos, que son como 5 más o menos en lo que lleva este año, no se han denunciado todavía como tales, como desapariciones forzadas, porque aún no hay indicios claros de quiénes son los elementos que están detrás de estas desapariciones. Sin embargo, se intuye por el activismo y la actividad de lucha social que tenían estos defensores y luchadores sociales. Entonces, nosotros como campaña cada año actualizamos el informe sobre la desaparición forzada de luchadores sociales. Se estará presentando en mayo como parte de la campaña, y tenemos los antecedentes de los anteriores informes, que para quien los quiera consultar los tenemos aquí, el del 2011 y el último del 2012, donde viene la gráfica con todos los datos de los luchadores sociales que han sido desaparecidos en el sexenio. Yo sí quisiera insistir en el caso de la desaparición de los 2 militantes del EPR, porque es un caso de extraordinaria importancia. Es el caso paradigmático de la desaparición forzada, y que dio pie precisamente también a la desaparición de la comisión de mediación que existía. ¿Por qué? Porque nosotros no quisimos entrar en una simulación que se estaba ya dando al existir una comisión de mediación sin un solo avance en nada, ni en la averiguación previa, ni en la voluntad política del gobierno que dejó de ser y con el nuevo que comenzaba. Nos veíamos ante la posibilidad de entrar nuevamente en este esquema de la simulación de un Estado que no se preocupa por investigarse a sí mismo, porque todos son cómplices de todos. Entonces, en este caso concreto hay centenares tenemos 2 libros incluso publicados, enormes, con una gran cantidad de información. Es decir, un Estado que realmente quisiera entrarle al caso de las desapariciones forzadas
debiera de estar preocupadísimo por el caso concreto de los militantes del EPR, y sin embargo, a la fecha no ha habido una sola declaración pública del secretario de Gobernación ni del presidente de la República sobre este caso. Es decir, la omisión total. No ha habido ningún tipo de interés al respecto, no ha habido nada. Es como si no hubiera, es decir, desaparecen los casos de desaparición forzada. ¿Cuántos meses ya lleva y no se ha mencionado, ni tampoco por los medios de comunicación? Es decir, es como si no hubiera pasado nada. Es decir, una comisión de mediación que trabaja 5 años en un caso que documenta, que investiga, que hace todo un esfuerzo enorme que estuvimos haciendo junto con los familiares de los desaparecidos, y el Estado mexicano hace caso omiso del caso de la desaparición forzada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nada más solicitamos su atención para las próximas actividades que vamos a emprender como Eje Guerra Sucia. Una preaudiencia en la última semana de mayo y antes que eso, el 6 de abril, un encuentro de organizaciones sociales. En próximos días estaremos precisando el lugar donde se llevarán a cabo esas actividades. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, gracias por sus preguntas. Buen día a todos.